Pues Chelo Ensino es profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Ha sido durante muchos años parte de la directiva y bueno, mi jefa de departamento. Así que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Vaya, ya no tengo poder ninguno. Y bueno, tengo que deciros también que una de las actrices del Teatro Independiente Cordobés, que de hecho ha representado obras de Francisco Benítez, que lo conoció en persona, que conoce también a su esposa y a muchas personas cercanas a él, que ya han hecho ella y La Guardilla y otros actores de Teatro Independiente Cordobés en ocasiones algún homenaje o alguna conferencia sobre Paco, y que posiblemente pues sea una de las personas que más puedan aportar sobre él. Así que, bueno, pues yo creo que con eso no tengo que decir nada más, ¿verdad? Gracias. Un autor más que se suma a la lista esta mañana, ¿no? Sí, bueno, yo no he hecho la comunicación al uso, sino que he intentado que sea un poco práctica y llevarla un poco a mi terreno de actriz, de intérprete y de mujer de teatro, más que de profesora, ¿no? Sobre todo porque creo que es un desconocido para la mayoría de los que estáis aquí sentados. Y qué mejor manera, pienso yo, siempre lo he pensado, que conocer a un autor que leyendo parte de lo que es su obra y su teatro. Francisco Benítez Castro, dramaturgo contemporáneo cordobés, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente continuó sus estudios en Inglaterra y en Francia, donde se especializó en Derecho Marítimo. Durante muchos años se dedicó a trabajar con una naviera y su especialización en comercio exterior le posibilitó viajar y conocer gran parte del mundo. Tras fijar su residencia en Madrid durante 20 años, a comienzos de los 90 se traslada a Córdoba para dedicarse a su faceta de dramaturgo. Según César Oliva, en su libro El teatro desde 1936, podemos incluir a nuestro autor en la llamada generación de los 80. En aquel momento se definía esta generación como un grupo de jóvenes dramaturgos y dramaturgas con una obra poco conocida, pero que a través de algunos de sus estrenos se convertían en la vanguardia del teatro español del momento, ya que no se sentían vinculados a las clásicas tendencias realistas o simbolistas. Entre esta generación, además de a nuestro autor, encontramos autores y autoras de la talla de Paloma Pedrero, Ernesto Caballero, Ignacio de Moral, Carmen Resino, Ignacio García May, Sergi Verbel o Concha Romero, entre otros. Aunque Benítez en sus comienzos no pertenece a ninguna compañía de teatro independiente, podemos decir que su escritura sí está vinculada a este tipo de teatro, un teatro alternativo en ideología y estética al teatro comercial y oficial de la época. Su teatro, al igual que el de otros autores de su generación, intenta una renovación estética teatral que en muchas ocasiones se mostrará en las pequeñas salas consideradas alternativas. Las limitaciones que encuentran muchos de estos autores para estrenar sus textos no son de carácter ideológico, sino económico, como bien apunta María José Ragué Arias en su libro El teatro de fin de milenio en España. De ahí que escriban textos con pocos personajes que puedan ser representados por un pequeño elenco y cuyo espacio escénico no requiera una costosa producción. La mayoría de las compañías que estrenan a estos autores no siempre tienen acceso al sistema de subvenciones creado por el Estado. Por este motivo, la permanencia de estos montajes suele ser efímera en los teatros. No obstante, en las ciudades en las que han existido estas compañías teatrales, se convirtieron en una alternativa al teatro público y comercial y gracias a ello los autores y autoras más jóvenes de la época pudieron ver representado su teatro, llevando los estrenos a una variedad de ferias y festivales de teatro. Este también es el caso del autor contemporáneo cordobés Paco Benítez, que a partir de su vinculación con la Compañía Cordobesa de Teatro Independiente La Guardilla, empieza a ver a sus personajes subidos a un escenario. A raíz del estreno de su farsa inmortal de la Nisma Chaquito en el año 1982, su relación con la compañía fue muy fructífera en ambas direcciones, llegando a estrenar 3 obras más con ella, además de colaboraciones en otros montajes de carácter popular y en la realización de varias lecturas dramatizadas. No podemos hablar de creación colectiva en la relación del autor Paco Benítez y el Teatro La Guardilla, pero sí decir que a raíz de la primera colaboración realizada con la compañía se convirtió en un miembro más del grupo en el que, además de realizar labores de producción, escribía textos teatrales pensando en su elenco y posibilitando la renovación de nuestro teatro. Como caso llamativo podemos hablar de Plata Vieja, donde sus personajes llevan los nombres propios de las actrices y actores que formaban parte de la compañía en aquel momento, o de El Rosario de la Aurora, surgida tras una conversación con la compañía sobre grandes personajes míticos de la historia del teatro.
Aunque ha escrito cuentos y poesía, la producción de Benítez es mayoritariamente teatral. Su relación con el teatro viene desde su juventud, donde participó como actor en su época de estudiante. La lectura de los clásicos y su afición al teatro le condujo de manera natural a la escritura de este género. Su primera obra, La víspera, de 1975, la escribió en colaboración con Adolfo Núñez de Castro y fue estrenada en el Teatro Don Juan de Barcelona. A partir de este primer texto comienza como escritor una carrera en solitario hasta sus posteriores colaboraciones con La Bohardilla. Bueno, aquí lo vemos de jovencito y dentro de la producción que está editada, como veis ahí, hay algunas que sí han sido estrenadas, como es el caso de Farsa Inmortal, de la Nanín Machaquito, o La visita de los antidioses. Igual ocurre con los viejos. Esta es de la primera representación del estreno de Farsa Inmortal de Nanín Machaquito. Ahí encontramos al autor con el elenco y con la directora Bertalí de este primer montaje de Paco Benítez. Aquí fue una representación, bueno, en distintas plazas, pero una de ellas fue en Madrid, en la Sala Cadalso, ya desaparecida, ¿no? Y que fue en un momento determinado por... Pues esto, si mal no recuerdo, es de 1982. 82, pero en el ABC fue ya esa representación fue del 84. El estreno fue en el 82 y la representación fue en el 84 en la Sala Cadalso. Bueno, estuvo en distintas plazas, ¿no? Igualmente se representó años bastante después en una universidad francesa, me imagino que sería una compañía de teatro universitario, y de eso se conserva todavía ese pequeño cartel. Y otro de los textos que está también editado y que también se estrenó por La Bohardilla es la obra de los viejos. Veis aquí también estas imágenes. Bueno, tiene otro texto más, en el caso de Bocabella, que es la primera que aparece ahí, la edita el Centro Andaluz de Teatro y se hace una lectura dramatizada de esta obra. Luego tiene otro tipo de textos, como puede ser La vaquera de la Finojosa, que es un tipo de teatro más popular, y lo hace el pueblo de Hinojosa del Duque, o Góngora, sombra y fulgor de un hombre, que se escribió para ser representado en las plazas de Córdoba, aunque finalmente se llevó a cabo en el Gran Teatro de Córdoba. Igual ocurre con El halcón y la columna. Aquí vemos una imagen del cartel de La vaquera de la Finojosa. Aquí está el autor con los directores de ese primer montaje que se hizo con el pueblo de Hinojosa del Duque, que es Francisco García Torrado y Mercedes Castro, que es la mujer de Francisco Benítez y miembros ambos de la compañía de teatro La Bohardilla. Y esto es de la representación que se hizo de Góngora, sombra y fulgor de un hombre, en el Gran Teatro con todo el elenco, y al fondo aparece también el autor. Luego tiene una serie de obras inéditas, que algunas de ellas sí se han estrenado. Es el caso de Mercedes, que se estrenó con un taller que se hizo con los presos de la cárcel de Córdoba, o también en el caso del Rosario de la Aurora, que se estrenó en el Gran Teatro de Córdoba y luego se llevó por gira por Chile, por Buenos Aires y por Montevideo. Hay aquí algunos artículos sobre eso. Otra de las obras inéditas suyas, pero sí estrenada, es Rosa o Mama Guapa. Este estreno se hizo en un festival en Roma y luego pues estuvo en distintas plazas, ¿no?, de España también. Estas son algunas imágenes. Y luego, además de teatro, pues nuestro autor también hizo algo de narrativa y de poesía, ¿vale? Podemos hablar de variedad estética en la producción de Benítez. Su teatro está lleno de ingenio. La ambigüedad está presente tanto en sus personajes como en los géneros que frecuenta: farsa, melodrama, tragedia, humor y comicidad, realismo y magia. Todo es posible en su escritura. Para nuestro autor, dramaturgos como Riaza y Nieva se convierten en referentes. De ahí que el teatro de Benítez, como ya anunciaba Nieva en su poema sobre teatro, no sea una comunicación a voces de una realidad práctica, sino fantasía y disfraz, conflicto y evasión, llanto y humor. Otra vida, a veces grotesca y esperpéntica, a veces optimista y trágica.
El teatro de Benítez tiene algo de realismo mágico porque muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Le sirve para expresar emociones y tener una actitud ante la realidad. Con estas características encontramos textos como Farsa inmortal del Anisma Chaquito o Alumbramiento súbito y mágico del infante del amor trenzado o El rosario de la aurora o Pergamino de la historia de Francia, entre otras. Sin embargo, tal como apunta el profesor Pedro Ruiz de la Universidad de Córdoba en su artículo La teatralidad bifronte de Francisco Benítez, del otro lado aparecen una serie de piezas de corte más intimista donde un número reducido de personajes pone en pie un ambiente cerrado y realista, el drama de unos sentimientos a la altura de nuestro corazón, sin incurrir en más patetismo que el necesario para bordear los límites del melodrama. Y es que los sentimientos en estas obras, como La Sagrada Familia, Fuensanta o la serie iniciada con Dúo, se elevan a las cotas de la tragedia, pero del hombre, no de los héroes clásicos. Así sus personajes hablan y se mueven sin aspavientos, como con sordina, sin resultado ajeno. Sus problemas, ligados a la identidad familiar y a la historia del corazón, son los nuestros, expuestos con nuestras mismas palabras. En la propia formulación del autor se trata de un lenguaje que se pretende tenso hasta la invisibilidad, marcado por el conflicto, como cargado de electricidad, desnudo de todo adorno y de toda adherencia ajena al más descarnado dramatismo. Esto es de la anterior. En su producción también encontramos, podríamos decir, que casi por encargo, textos que identifican parte de la historia y de los personajes de todo un pueblo. Potenciando el teatro popular, que es el caso de la Vaquera de la Hinojosa, antes nombrada, representado por el pueblo de Hinojosa del Duque, o el de Góngora, Sombra y fulgor de un hombre, escrito para ser representado, como he comentado antes, en las calles y plazas de Córdoba, o El halcón y la columna, representado por el pueblo de Belalcázar y que nos habla de sus orígenes y personajes. Según Francisco García Torrado, miembro de la Boardilla y director de la mayoría de los textos estrenados de nuestro autor, la obra de Benítez es tan amplia como su temática, tan afilada como su sutileza, tan divertida como sarcástica, tan grotesca como trágica, tan sangrante como tierna, tan paradójicamente humana. Pasear la mirada, el corazón y la reflexión por la amplia obra literaria de Benítez es navegar, término que él amaba especialmente, navegar, la mayoría de veces a contracorriente, por la más profunda condición del ser humano. La experiencia del lector o espectador va a ser encontrarse con un espejo que le devolverá su propia imagen y el diseñado molde de su condición humana. Al verse en dicho espejo, se ríe, se burla de sí mismo, a veces se encorajina porque no quiere reconocerse, se desprecia a veces, se avergüenza, pero se ve. Eso es lo que pretende Benítez Castro en toda su obra, forzar al ser humano a verse reflejado en un cautivo modelo para motivar luego su liberación. Benítez quiere ser testigo de un ser humano libre de las cadenas familiares, libre de los impuestos, sistemas y de los códigos morales, libre de los tabúes. Desea, por tanto, romper los moldes de la cadena de producción en la fábrica de seres humanos. Siempre mantuvo una amplia visión de lo social, actualizando temas como la búsqueda de la identidad, la transgresión de lo antes prohibido, la pobreza y explotación, la prostitución infantil, las relaciones materno-filiales y las relaciones de poder en ese ambiente familiar. En este sentido, nos encontramos en sus obras personajes como la madre incestuosa de Farsa inmortal del Anisma Chaquito o Mamá trompeta en el Pergamino de la historia de Francia, entre otras. Pongamos como ejemplo esas relaciones materno-filiales de poder en el siguiente fragmento de la Farsa inmortal del Anisma Chaquito. Este es el diálogo que mantiene la hija ingenua y la madre incestuosa. Dice la hija ingenua: «Está bien así, madre. Deja de llamarme madre. Yo no soy tu madre». «¿Que usted entonces, madre? ¿Y a ti qué te importa? Yo soy yo y mi patio de mármol, yo y mi mecedora, yo y mi abanico. Y yo, tú enjuga, estruja, escurre, eso eres tú. Pero, madre, no te quejes todo el día protestando. ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres? No tenéis hartura». «Yo quisiera». «¿Qué? Dime, ¿qué?» «Yo quisiera». «Atrévete, dilo». «Yo quisiera tener una mecedora, como usted tiene, madre, y sentarme en la siesta y mecerme, y con el abanico despacio hacerme el fresquito, pla, 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 pla». «Hija mía, hija de mi corazón, ¿tú quieres eso?
¿Y para qué está aquí tu madre? Se arrodilla frente a ella en el suelo. Mírame, mírame bien que aquí estoy yo, que te quiero más que a nadie. La abraza y la besa quizá demasiado. ¿Quieres mi mecedora? Ven, siéntate. ¿Te gusta? ¿Y el abanico? Toma mi abanico, míralo, es grande y redondo como una media luna malva. Así, qué bien está, como una princesa. ¿Qué digo como una princesa? Como una reina. Y yo, aquí, de rodillas, en mi sitio, fregando para mi hija, las manos llenas de sabañones, vieja, agotada y enferma, pero en mi sitio. Mira, mira estas losas, enjugo, estrujo, escurro, y las dejo brillantes como patenas. ¿Qué digo como patenas? Como copones. Madre, no se pase. Claro que me paso, como copones. Y que me perdone el rey de copa. Mira cómo las dejo, como lunas en el agua, como duros de plata. Madre, dime, hija, yo quisiera lo que sea, soy tuya, tuya. Se abre la bata y se sacan las tetas. Yo quisiera una copita de machaquito, la abofetea. Toma, machaquito, descarada, abusiva más que abusiva. Se te da la mano y quieres el codo. ¿Qué digo el codo? El húmero, la clavícula, el omóplato. ¡Fuera de aquí! Este sitio es mío. No eres digna. No se puede ser buena. No se puede ser buena. Rey de oro mío. No se puede. ¿Y ese abanico? Dame. Yo, que lo he hecho todo por ella. ¡Todo! Y ahora este pago. He criado un alacrán en mis pechos. Y tú, a fregar hasta que te sangren las manos. Vamos, de rodillas, coge el trapo, enjuga, estruja, escurre. Más deprisa, más deprisa. La originalidad de sus personajes abarca gran parte de su dramaturgia, muchos de ellos surgidos de su imaginación. Es el caso de la mujer caballo, perteneciente a Farsa inmortal del Anis Machaquito también. Cuerpo de mujer, con hermosas piernas, cabeza de caballo, con crines y una abundante y peinada cola de caballo que le surge de su femenina rabadilla. O la papisa de Pergamino de la historia de Francia, personaje sin edad, vestida con una túnica de tintineante plata, zapatos como barcos esmaltados de piedras preciosas de colores, fantástica tiara de oro donde habitan los pájaros. O la pava, perteneciente al alumbramiento súbito y mágico del infante del amor trenzado, personaje que cloquea con una lógica aplastante y que se hace entender por un humano. A veces sus personajes se inspiran en el mundo clásico, pero solo eso. Ulises y... ¿Esa es la mujer caballo? Y aquí vemos a Ulises y a Agamenón, de la obra de los viejos, se convierten en dos ancianos contrapuestos, uno limpio físicamente bien, otro sucio y encorvado, que conviven en un piso viejo. O Don Juan, en el Rosario de la Aurora, que pone en tela de juicio su virilidad obsesionándose con un torero. En otras ocasiones, sus personajes forman parte del folclore y de lo popular, que es el caso, por ejemplo, de la zarzamora del Rosario de la Aurora, personaje trágico de la canción del mismo nombre, que termina quitándose la vida por el amor no correspondido de Don Juan. O la sota de copa, antidios, que se transforma en hija ingenua y desea hacerse humana. O también el personaje de Reverte, torero o torera. El coro de picadores, la fregona del espejo, en fin, la lista es muy larga. Todos estos personajes que se entremezclan intercalando lo popular con lo erudito, el humor con lo trágico, se disfrazan, intercambian papeles, intentan transformar su realidad para conseguir una mayor libertad y poder vivir o sobrevivir. La riqueza de su lenguaje también está presente en sus textos, donde el habla popular se entremezcla con la más culta. Citaré otro fragmento de su ya antes citada Farsa inmortal del Anis Machaquito, donde el arzobispo de Bujalance y el padre literario nos hablan de la siguiente guisa. Dice el arzobispo de Bujalance: «¡Cuánta necedad, válgame el milagro! ¿Qué razón tenía mi estúpida y santa madre? La mujer con la pata quebrada y en casa, o en la cuadra si se trata de la mujer caballo», dirigiéndose al público. «Perdonad, queridísimos feligreses, esta imagen tosca y necia que ha podido daros de nosotros la mujer caballo. Su parte de caballo no la ha ennoblecido aún bastante. Como dijo San Aniceto de Rute, femina imprudentes, cosae corrientae». O el padre literario, que dice sí, tiene el don de hablar en verso. «¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Qué es lo que mi vista alcanza? Se la sirve, se la zampa. Detén tu mano, detén.
Bueno, como podemos apreciar, que ambos textos no están exentos de humor o de ironía, ¿no? Como contraste, rescatamos un fragmento del personaje de Medea, perteneciente al Rosario de la Aurora, y dice así: yo soy Medea, reina, hija de rey, nieta del sol. Yo, que amé hasta el límite de lo humano, que por el amor de Jasón, mi esposo, traicioné a mi familia, abandoné a los míos. Y ahora, con 2 hijos, heme aquí repudiada, por el amor que en mi esposo despierta una mujer joven y nueva, y por la seguridad que le da el próspero trono de un país rico. Rechazada. Y yo, Medea, ante cuyo linaje también tiemblan las estrellas, ya no tan joven, casi vieja, harta de seguir el rumbo de un marinero en sus sueños confusos, heme aquí, viejo pañuelo con el que el aventuroso Jasón secó una vez su cara. Pero me vengaré, oh dioses del crimen rencoroso, soltad la greña de vuestros serpientes, coged el hacha en vuestras sangrientas manos, que vuestros rabiosos canes den rienda suelta a todos sus aullidos. Bueno, y para terminar este pequeño semblante sobre Paco Benítez, me dirijo a este público con las palabras que nuestro autor puso en boca de su mujer caballo. Dice la mujer caballo al público: masa imperfecta, pasiones maniatadas, culos sentados. Desde el otro lado del mundo venimos, del espacio que observa minucioso la parte de nuestro ojo que mira para adentro. Y ante vosotros, masa imperfecta, comparecemos para vaciar nuestro saco de sangre y muecas, de carcajadas y cruces, de lágrimas y monedas. No es en absoluto la voluntad de enseñaros la que nos mueve. Bien sabemos de vuestros hábitos cerriles y de vuestra tozudez irremediable, capaces de aceptar voluntariamente trabajos forzados de por vida, donde la alegría muere cotidianamente asesinada, y de convivir eternamente con el ser más odiado. No, no venimos a eso. Aparecemos ante vosotros por voluntad propia, porque, como los dioses, las máscaras en su Olimpo se aburren y ya no nos divierte el ser día a día ver vuestras torturas, mentiras, cobardías y estúpidos esfuerzos. Y hoy hemos dicho: bajemos a la tierra, mostremos a los humanos nuestras asilas mágicas, nuestros gestos de colores y nuestras risueñas cóleras. Del reino de las máscaras, del espacio que observa la parte de nuestro ojo que mira para adentro, yo, la mujer caballo, vengo la primera. Pues gracias. No se puede evitar esa actriz. Ya he dicho que lo iba a llevar un poquillo a mi terreno, pero... Has hecho muy bien, porque además me has dado una idea. En mitad de una exposición, a lo mejor, ilustrarla con pequeñas escenificaciones o fragmentos, al menos así, representados o leídos, ¿no? Se podría, en vez de la comunicación y después ver, incluirlo, como ella ha hecho, ¿no? Eso es una idea que la he anotado, que para el Congreso podríamos ponerla en práctica. Sí, sí, estaría bien que con la Escuela de Córdoba, por ejemplo, que se pudiera llevar a cabo alguna... Ahora, bueno, en el plan que tenemos diseñado, que se diseñó el año pasado, ¿no? Pues en esta próxima primavera están los talleres. Y los talleres, en definitiva, es vincularnos con las escuelas de arte dramático que van a poner en pie pues, las escenas o las obras que se vayan a llevar a cabo en el Congreso en noviembre. Entonces, esta primavera pues la dedicaremos a ver un poco todo eso cómo va. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? No, no conocía a este autor y lo que me llama la atención es que se le coloca dentro de la generación de los 80, más nombrado a Paloma Pedrero, etcétera. Y lo veo totalmente distinto, lo veo más hacia los autores que estamos estudiando, hacia pues, Urriaza, Romero, y todo ese grotesco. Salvo la última obra de que hablaste, Medea,
en que eso pienso más en Lourdes Ortiz, en Ana Diosdado, más hacia allá. Porque en esa obra están representados muchos personajes míticos del teatro. Está don Juan Tenorio, pero está esa mezcla con esos personajes populares. Una zarzamora, que es de una canción, o está Monsieur Guillotín, que es el creador de la guillotina, que realmente iba a ser un instrumento musical, según Paco Benítez, pero ese instrumento musical derivó en lo que terminó siendo la guillotina. Entonces, es un contraste de muchos personajes de los populares, no es la obra de Medea en sí, sino que cada personaje va retalando un poco. Entonces confirma lo que presagiaba de lo que era su teatro. Y es muy claro que nació en el 44, como por ejemplo López Mozo, como también autores como Alonso de Santos, que también van, Sánchez Sinisterra, sí, pero Sánchez Sinisterra se ha ido más hacia el teatro del absurdo, a un teatro, lo que llamaron también el teatro de la substracción, o sea, de la... entonces un poco distinto. Creo que el incluido ahí fue a raíz del estreno que se hizo en la Sala Cadalso de su obra, y entonces creo que fue más que eso, más que por el estilo en sí. Me ha llamado la atención que combina, porque has dicho que por las dificultades económicas, no políticas, sino dificultades económicas, era representado que él escribía para su elenco, un poco para eso, pero sin embargo también ha hecho como el teatro popular, que ha hecho cosas para... Sí, eso ha sido un poco, esa otra parte de su teatro, un poco como por encargo, es decir, él como autor cordobés, la cercanía de la Diputación de Córdoba en ese caso, pues le sugiere, oye, ¿tú no serías capaz de hacer algo? Y él retoma un pequeño fragmento que hay antiguo de la época en la que querían hacer esa representación del pueblo, o unas cartas o algo así, y de ahí él elabora lo que ha sido... Escribe para los grupos independientes, pero también hace obras de encargo mayoritariamente Realmente no, teatro popular. claro, realmente no es que escriba para los grupos de teatro independiente, él escribe teatro. Lo que pasa es que nos encontramos en el camino, La Guardilla, y entonces esa cercanía le hizo que a veces parte de su obra la hiciera pensando en lo que era la compañía en sí, pero no es que él fuera con idea de escribir, ¿no? Él escribía por necesidad, entiendo. Lo que pasa es que en momentos determinados sí hubo ese acercamiento y pensó en parte del elenco cuando se inspiró, pues eso. ¿Y qué reconocimiento tuvo Paco Benítez? Yo creo que no tuvo el que se merecía. Los reconocimientos que se le han dado a Paco Benítez ha sido un poco en petit comité. Hace un par de años se hizo en el Gran Teatro de Córdoba una sesión para reivindicar, que no sé si se volverán a retomar, todo lo que tenía que ver con los autores más contemporáneos, y se querían pues eso, sacar un poco a relucir aquellos que normalmente no han estado en los escenarios. Es verdad que la obra de Benítez siempre se ha representado en Córdoba y fuera de Córdoba, y con muy buena acogida, pero se ha estado en ese tipo de teatro que ya te digo que no tiene una base económica fuerte, con lo cual en la transición que hubo de teatro, cuando a través del PSOE se quiso reconocer a todas estas compañías de teatro independiente, pero por otra parte se le obligó a ser compañías de teatro, eso significó que todo lo que tenía que ver con temas económicos, seguridad social, todo eso hizo que muchos de estos grupos de teatro independiente desaparecieran. ¿Por qué? Porque a nivel legal no podían cumplir de alguna manera con todo eso. ¿Por qué? Porque no había un refuerzo económico ni tenían la cantidad de representaciones necesarias como para poderse mantener de una manera habitual. Ese es el melón que vamos a abrir mañana. Claro, y ese es el problema. El problema no es que no gustase, sino que en el tiempo no había una duración de muchas representaciones seguidas. Y estaban eso a base de festivales, de ferias de teatro, y